The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. El periodismo es un concepto que se basa en la recopilación y análisis de la información, en cualquiera de sus formas, presentaciones y variedades. La noción también describe la información académica y a la carrera propia de quien desea convertirse en periodista. Los periodistas son las personas que se dedican al periodismo en cualquiera de sus medios, ya sea en la prensa escrita, radio, televisión o medios digitales. Su trabajo consiste en descubrir e investigar temas de interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y finalmente publicarlos. Para ello recurre a fuentes periodísticas fiables y variables. Así elabora sus artículos que pueden tomar varias formas para su difusión, ya sea oral, escrita o visual. Aunque la base del plano periodístico es la noticia, también contempla otros elementos que pueden ser los géneros, como sucede con la crónica, la entrevista, la opinión y el reportaje. Por eso el periodismo puede tener un perfil informativo, ser de tipo interpretativo o explotar el ámbito de la opinión, por citar algunos ejemplos. Los distintos medios de comunicación como los periódicos, la televisión, la radio e internet, hacen que el periodismo pueda ser gráfico, audiovisual, radiofónico o digital. No obstante, no solo se puede hacer esta clasificación de periodismo en base al medio que utiliza. También existen otras muchas igualmente importantes, destacando por ejemplo la que establece una tipología en función del abanico temático en el que se centra y que desarrolla. De esta forma se puede hablar de periodismo político, social, económico, cultural, científico, ambiental, deportivo o de guerra, entre otros muchos más. Partiendo de esta clasificación podemos establecer que existen medios, como los periódicos, las revistas, los programas de televisión, que están especializados en uno de aquellos en concreto. Sin embargo, también existen otros que consiguen aunar a los diversos tipos, como sería el caso de los informativos, donde podemos acceder a información muy variada temática. Ante la fuerte influencia que el periodismo posee en la sociedad, suele ser conocido como el cuarto poder. Por otra parte, en un intento para garantizar el desarrollo ético de la profesión, existen colegios y asociaciones profesionales que regulan la actividad. El papel que ejerce el periodismo y el periodista en concreto, el poder que también tienen, es vital en la sociedad, pues a través de ellos el ciudadano de a pie consigue estar al día de todo cuanto acontece, no solo en su entorno más directo, sino también en su país o en el mundo. Es la forma de que no cierre los ojos ante los problemas y de que aprenda las distintas realidades sociales que existen. Por esta labor tan vital existen diversos galardones con los que se intenta premiar el gran trabajo y el esfuerzo realizado por dichos profesionales. Entre los reconocimientos más importantes destacan los premios Pulitzer, que se entregan actualmente en Estados Unidos y que intentan ensalzar la calidad de los mejores reportajes divulgativos, reportajes de investigación, artículos de fondo o crónicas. De acuerdo a los historiadores, el primer periódico fue el Acta Diurna, que Julio César colocó en el Foro Romano en el siglo I a.C. y en la Edad Media. En las ciudades burguesas se repartía hojas escritas con noticias económicas y comerciales, mientras que en Venecia se vendían hojas al precio de una gaceta. La gaceta era la moneda que se utilizaba en dicha ciudad en el siglo XVI, por lo que muchos periódicos contemporáneos adoptaron ese nombre. Mi nombre es José Alonso Mogollón y estoy con mi compañero Carlos Chávez. Nosotros vamos a coger la rama de la comunicación, que es el periodismo, en el cual está basado en recolectar información, sintetizarla y presentarla hacia la comunidad de forma valiosa. Lo que se busca en el periodismo generalmente es hacer que la información sea valiosa para las personas en sí, sin tener que usar nada que sea engañoso, ni información falsa, ni cosas por el estilo. Para ser un buen periodista uno tiene que ser realista, sin inventar cosas. Siempre las noticias están alrededor, por donde uno vaya, en la ciudad, en las calles. Siempre hay una noticia, por eso siempre es bueno llevar una libreta o una cámara o algo que te ayude a recolectar esa información cuando ocurran los hechos. Nosotros vamos a entrevistar a la señora Isabel Velasco, que tiene 40 años
trabajando en el mundo del periodismo. Ya. Yo voy a hacer la entrevista. La primera pregunta. Ajá. ¿Cómo fueron tus inicios y cómo comenzaste tu carrera con los medios de comunicación? En los medios? Mira, en mí pasa una cosa muy curiosa. Yo siempre he tenido el convencimiento que la vida me ha llevado, ¿no? O sea, por donde realmente sentía que era más útil, ¿no? Y yo quise estudiar medicina. No sé si por influencia de mi entorno, yo viví en un hospital muchos años, toda mi infancia y mi adolescencia la pasamos en un hospital. Entonces yo creo que fue esa influencia que me hizo fijarme en la medicina. Pero me presenté 2 veces a la universidad, en la Cayetano y la San Marcos no entré. Y por una cosa de accidente, una tía que estudiaba secretariado me incitó un poco para que me meta a estudiar lo que era, me encantaba siempre el inglés, me gustaba la redacción, la literatura, y tomé algunos cursos libres, hasta que un día el director me dijo, mira, te falta estudiar taquigrafía, el shorthand, y ¿por qué no te recibes de secretaria? Y así lo hice. Postulé, cuando terminé postulé a un aviso que presentaba la revista Gente, donde buscaban una secretaria de redacción. Me presenté y bueno, pues me llamaron, ocupé el primer lugar, trabajé ahí y ahí fue que me inicié. Básicamente comencé en revistas, hasta, bueno, estuve en Gente, Mujer, después ya pasé a trabajar en diarios, al diario Correo, y he estado en muchos diarios, ¿no? He sido jefa de suplementos de varios periódicos, he hecho espectáculos, he hecho suplementos de educación sexual. No me metí en política ni policiales, creo que no me hubiese gustado hacerlo, ¿no? Pero un poco que me especialicé en lo que era el periodismo inactual, el que te permite de alguna manera hacer más investigación, te da más tiempo para poder trabajar la noticia. Más o menos eso es lo de mis inicios, ¿no? ¿Cuáles han sido los obstáculos o qué es lo que más te ha costado para poder superar tu labor como comunicadora? Tal vez, si tengo que hablar de obstáculos, dificultades más que obstáculos, ¿no? O sea, muchas veces el hecho de ser mujer a veces complica las cosas, ¿no? Te tratan a veces buscando sacar provecho. Yo hice espectáculos, entonces en ese medio era un poco difícil, ¿no? O sea, yo sentía que el trato era distinto. Algunos jefes también te tratan distinto, ¿no? Prefieren que sean los hombres los que son los rudos, los que se vayan a correr la cancha, ¿no? Pero no ha sido mucho eso, ¿no? Dificultades sí, ¿no? Porque uno se casa, uno tiene hijos, entonces a veces no cumple como quisiera su papel, ¿no? O sea, básicamente es eso. ¿Qué cree usted que se diferencia la radio, la televisión y la prensa escrita? La radio y la televisión es más inmediata la respuesta, ¿no? O sea, tú, sobre todo en la radio, ¿no? O sea, tú es más fácil que llegues al público y que también conozcas, digamos, su respuesta, ¿no? En la prensa escrita no. Y bueno, tener lo que llamamos nosotros el olfato, ¿no? Que eso se desarrolla ya con los años, con la práctica, ¿no? Donde que te lleva a descubrir realmente dónde está la noticia, ¿no? Un periodista definitivamente es periodista hasta que muere. Y eso tú lo notas a diario, ¿no? O sea, tú a veces conversas con la gente, y eso a mí me ha pasado, ¿no? Con amigas, y yo sé resumir las cosas, o sea, yo las cuento con más agilidad, digamos, ¿no? O sea, mientras los demás se pierden en cosas, no, tú vas al punto, ¿no? Y eso lo vas desarrollando con la práctica. Pero hay que leer mucho, hay que estar interesados, hay que investigar mucho. Pues, no, hay que ser una persona muy culta, ¿no? Para ser... Sí, como dicen, el periodista es un ser que sabe de todo un poco, ¿no? Pero de todo dicen que nada, ¿no? Porque es verdad, yo te digo, o sea, la pasión es fundamental, es fundamental, ¿no? Que te metas de lleno, como se dice, de pies y de cabeza y de todo, y trabajes en el tema, ¿no? ¿Cuál crees que es el aporte de esta profesión al país? Bueno, definitivamente está considerado pues el cuarto poder, ¿no? El periodismo es una profesión que ayuda pues en el sentido que no sé si mejora de pronto o puede empeorar la sociedad, ¿no? O sea, no tengo exactamente, no me acuerdo bien el dicho, pero hay uno de los Miro Quesada que decía, ¿no? Que el periodismo podría ser la profesión más hermosa o la más vil de todas, ¿no? Porque sí. Es cierto, o sea, tú puedes ser un buen periodista y puedes aportar muchísimo a la sociedad, ¿no? O sea, descubrir cosas, hacer denuncias, o puedes ser un mal periodista y bueno, pues también, ¿no? Puedes